Bueno, y yo mientras vida tenga, voy a insistir. No se dejen engañar con el color de la piel. Mi piel, el tono de mi piel ha cambiado varias veces a través de los años. Ha habido mucha controversia con respecto a la traición a mis papeles, a mi origen. Horrible, ha sido horrible. Hubo mucha traición, mucha trampa, incluso contra el color de mis ojos, contra el color de mi piel. En injusticias similares, también hubo traición contra ambos de mis hijos. Yo me llamo Janet. Mis hijos son Diego Daniel Armenta y Juan Ulises Díaz. Insisto con estos detalles porque son muy importantes. Porque hubo abusos en nuestros documentos, porque hubo mucho abuso y traición contra nuestras verificaciones de nacimiento e incluso posiblemente contra muchas herencias que nos pertenecían a nosotros. La realidad de lo que haya sido cierto, de lo que haya sido falso al respecto, pues nosotros somos inocentes de todo y por todo. Ha habido mucha trampa, también mucha cizaña, mucha negatividad, mucha discordia, mucho desprecio, mucho racismo, incluso a veces hasta entre familiares y a través de entidades corresponsales en diferentes niveles educativos, de religión y de gobierno, incluso por nuestro color de piel y por nuestro color de ojos. En mi familia, como ya he mencionado, en numerosas maneras de libertad de expresión, a través de mi defensa personal y demás maneras, pues somos inocentes de la discriminación. Yo sé que ha habido más familiares afectados y afectadas que les pasó similar, que les cambiaron de color sus ojos y su piel. En nuestra familia ha habido gente muy oscura, que hasta de veces hasta más saludables que quienes más claros y claras de piel. Y también gente muy blanca. Y los damos quienes mestizas y mestizos y quienes en medio los que les dicen morenas o morenos. Variedad de ancestría, variedad de tanto. Pero hubo muchas gentes quienes hicieron trampa contra nuestros documentos, contra nuestras verificaciones de nacimiento, contra mucho con respecto a nosotros y a nosotras. Y por ejemplo, mi abuelo Sabas, muchos más de sus familiares, variedad de mis tíos, de mis tías, posiblemente también algunas primas, primos, mi mamá, varios de mis tatarabuelos, tatarabuelas, pues algunos y algunas de ellos y de ellas, su piel sumamente blanca, blanca, de otros y de otros, su piel sumamente morena. Pero los detalles son importantes. Después de haber sido expuestos y expuestas a tanto sol, a severos tratamientos, tantas enfermedades y cosas media que se inyectó a nuestros cuerpos, expuestos y expuestas a tantas carencias, necesidades, a tanto sufrimiento, sobretrabajados, por ejemplo como el abuelo, también como nosotros, en el sol, en rancherías, en trabajo, o quienes más, ejidatarios, agricultores en el campo y en otra variedad de trabajos. Pues, por ejemplo, hay quienes en la parte que se ve de la piel muy morenos, pero en las partes ya cubiertas, pues muy blancos. Y luego hay quienes, no sé por qué tan raro, pero era al revés, como que muy blancos y luego muy morenos y morenas. Pero pues bueno, los cuerpos son distintos. Pero la realidad es que hubo mucha traición, mucho racismo, a veces en algunas etapas hasta entre familia. Y es muy triste decirlo, pero es la verdad. Mis dos hijos y yo hemos sido tres entre tantos más, y digo entre tantos más porque hubo quienes más afectados y afectadas que les pasó similar, que su piel y sus ojos han cambiado de color a través de los años. Ahora, ¿por qué no lo mencionan? O
si no lo creen importante, o a lo mejor a ellas y a ellos no se les ha discriminado tanto como a nosotras y a nosotros, pues yo no sé. Y hay mucho que considerar con respecto a esto de color, porque pues a través de diversas generaciones, varias y varios nos parecemos, a veces casi semi iguales, similares o idénticos o idénticas, pero somos diferentes gentes. Y si acaso ha habido variedad en colores, pues tiene mucho que ver, porque nuevas parejas, nuevas relaciones, nuevas generaciones, generaciones más jóvenes, pues hay mucho que considerar y detalles. Si se juntan con gentes, pues también depende, o los matrimonios, de qué ancestría provengan. Pero lo que es una realidad es que es muy triste cuando hay discriminación, incluso por características, por facciones, por color de piel, por color de ojos, por expresiones, hasta por la forma de ser de uno o de una. Insisto con estos detalles porque son de suma importancia y porque ha habido demasiada traición, incluso contra nuestra identidad y hasta contra nuestro sexo y género, porque algunas de nosotras que somos mujeres por mucho tiempo se nos hizo ver como si fuésemos hombres, cuando en realidad somos mujeres, y hubo traiciones similares, posiblemente a más gente así en nuestra familia. Detalles tan importantes, y somos inocentes de quienes se aprovecharon de esto a su conveniencia, pero contra nosotros y nosotras. Si entre mis hermanas algunas somos de diferentes papás, pues es obvio que algunas facciones o algún color de piel va a ser distinto. Y ha sido muy injusto de quienes han tenido expectativas que estuviésemos blanquísimas o blanquísimos, o que conserváramos el color de nuestros ojos. Es hasta abusivo, porque con tantas cosas que nos inyectaron, con tantas enfermedades que nos inyectaron y forzaron a nuestros cuerpos, con tantos tratamientos, con tantos untamientos, con tanto sufrimiento, que ha sido base de que hasta nuestros ojos se van oscureciendo cada día más de tanto llorar y llorar y llorar, y las ojeras. Detalles son muy importantes. Y insisto con esto, porque sí hubo quienes abusaron nuestras verificaciones de nacimiento, sí hubo quienes posiblemente usurparon nuestra identidad, sí hubieron severas confusiones, malentendidos, malinterpretaciones de diversas maneras. Fuimos víctimas de robo de identidad múltiples veces, y sin nuestro consentimiento se abusaron muchas veces nuestros documentos, y muchas veces hubo quienes intentaron incriminarnos haciéndonos ver como culpables, cuando en realidad estuvieron alterando nuestros alimentos, medicamentos y comidas para hacernos ver como culpables o intentar incriminarnos. Mis constantes oraciones para quienes bien oran por nosotros. Los detalles absolutamente de todos son importantes. Es injusto de quienes tenían expectativas que mis ojos estuviesen sumamente de color y mi piel completamente blanca, especialmente con tanto daño que se me hizo, incluso desde antes de nacer y desde mi infancia. Es injusto de quienes tenían expectativas que mis ojos y los ojos de mis hijos se mantuvieran también de color. Ya mucho he explicado que los ojos de Diego Daniel cambiaron de azul a café y los de Juan Ulises de verde a café. Mis ojos también se han ido oscureciendo más y más. Y hay etapas donde tenemos nuestra piel bien blanca y luego otras etapas donde nuestra piel está bien oscura, como por aquí donde se ve como el cuello, la cara, las manos. Es obvio que hay otras partes del cuerpo donde se mantiene más clara. Y luego de las veces que ha tenido que hacer exposición de cuerpo completo, pues a veces estamos o de colores o bien oscuros o semiclaros. Derechos son muy importantes. Derechos constitucionales estatales, derechos constitucionales a nivel nacional o federal, incluso derechos humanos a nivel mundial. Recordemos por favor que está prohibida la discriminación a base de color, de raza, de etnicidad,
de creencias políticas, de religión, incluso a base de origen nacional. Y a base de estos factores y de muchos más, se nos han hecho muchas injusticias, que en realidad, pues digo injusticias porque fueron crímenes e injusticias que son injustificados e injustificadas. Y con eso de que si a través de mis pertenencias o si en cosas que me dieron o que otros malplantaron entre lo mío, había fotos o más cosas que tenían o insultos o términos o palabras, muchas de esas cosas las escribieron otras gentes. Yo creo que como hasta el drede, intentando incriminarnos o intentando hacerme ver como mala persona. Los detalles, a veces hasta facciones, características, personalidades, hechos, verdades, leyes que nos defienden, que nos protegen y que nos han defendido y que nos han protegido en todo momento son muy importantes. Y no se dejen engañar, por favor. Tenemos familiares que están mucho más oscuras y oscuros que nosotras y nosotros. Tenemos familiares que están mucho más blancos y blancas que nosotras y nosotros. Cuando se trata de injusticias es muy importante mencionar todos estos detalles, porque hubo mucha injusticia incluso contra mi madre cuando registró nuestros nacimientos. Fue muy injusto que se haya considerado solamente la raza. Por ejemplo, pues mi mamá de joven era una mujer sumamente blanca. Varios de mis abuelos y abuelas y ancestros y ancestras también. Pero también, según a lo que fueron expuestas a trabajar, también a lo mejor se les hizo similar que a nosotros, pues también su piel y sus ojos se fueron oscureciendo de algunas y de algunos, y de otros pues no, y de otros la realidad es que hay variedad de colores, tanto en piel como en ojos, en características, en fisionomía, hasta en personalidad y caracteres a través de nuestros familiares. Pero la realidad es, entre tanto, que muchas de las injusticias que han sido ahí contra nosotros y nosotras aún no se resuelven. Es muy injusto de quienes tanto daño me han hecho a mí, a ambos de mis hijos y a más de nuestros familiares. Desconozco si alguna vez a alguien le va a importar este video, si lo van a ver o si no lo van a ver, o algunos más de los que he subido en buena voluntad. Y son muy inocentes de quienes robaron varios de mis teléfonos y de mi información y evidencia personal. Y más inocente, se utilizaron algunas de nuestros videos de fotos o se abusaron de tecnología en mi contra o contra más de mi familia. Esto ha sido de más ya. Muchas gracias. Si acaso alguien procura a mi mamá en el cementerio, aunque está algo cerca de donde yo estoy, pues para mí es muy difícil por tantos sentimientos encontrados y mixtos, y porque en muchas de las cosas y los detalles, pues hasta la fecha es obvio que no ha habido suficientes gentes que hayan puesto atención o que me crean. Pues yo he sufrido mucho y se me hizo de más daño y demasiada injusticia. Muchas cosas ya perdoné y otras cosas pues aún estoy en tramo de comprender. La realidad es que hemos sido varias que nos hemos parecido, a veces casi idénticas a través de los años, pero hemos sido diferentes gentes. Y eran varias Isabeles, varias Marías y varios de muchos y de muchas con idénticos o similares nombres, y han sido muchas injusticias, muchos malentendidos, muchas confusiones, mucho daño que se nos ha hecho a varias y a varios de nosotros y nosotras. Sería una ironía que yo esté ahí casi a diario llorando o algo en la tumba, si en vida, a veces hasta estando pies de distancia, de cuartos a cuartos, a veces no se me permitía ni acercársele a mi mamá o a las otras. Si quienes se decían ser tan buenas gentes o procuradoras que de nuestro bienestar, en vez de ayudarnos a estar felices y en armonía, se la pasaban metiendo cizaña y cizaña y cizaña entre familia, causando discusiones, pleitos, discordia, mucho dolor, muchas lágrimas, mucho alejamiento, mucho distanciamiento. Yo ni siquiera he podido desahogarme, ni no he podido hacer mourn la pérdida de mi propia madre. Y aún oro por las más, y para mí es mucho daño, mucha desesperación
y fueron muchos ataques a nuestra salud mental y a nuestra salud físico-corporal. El constante pensar, bueno, ¿y qué tal si esa no era? ¿Y qué tal si era una de las otras iguales o parecidas? ¿O qué pasaría de las otras? ¿O dónde enterrarían a las otras? ¿O las tendrán por ahí abusándoles la plasma? O sea, constantemente, como dicen los dichos, a gritos he pedido ayuda. Intentaba hacer lo posible, y con eso de que hubo supuestamente similares casos a base con otras gentes, con grupos de iguales o parecidos, no se ofendan si ustedes tienen similares circunstancias o situaciones, o si también entre ustedes hay muchos iguales o similares o idénticos o idénticas o parecidos o parecidas. Si ustedes son buenas gentes y no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha sido hay contra nosotras y nosotros, pues entonces no tienen de qué ofenderse. Al contrario, sean ejemplares y aprendan algo de todo esto para que eduquen mejores valores entre sus familiares, para que en ningún momento vayan sus presentes o futuras generaciones a sufrir como nosotras y nosotros. Y si acaso han sido de quienes sí son culpables de lo hay contra nosotros y nosotras en injusticia, contra nosotros y nosotras, pues desconozco el por qué no confiesan, o por qué se han negado a aclaraciones o a arreglar las cosas o a indemnizarnos, o incluso desconozco por qué tanta cizaña, por qué tanto odio, o a veces por qué tanto distanciamiento. Detalles, hechos, verdades, leyes y derechos que nos defienden y que nos protegen son y serán en todo momento importantes. Yo me llamo Janet y soy madre de Diego Daniel Armente, de Juan Ulises Díaz. Estos videos son en buena voluntad, pero son de suma importancia. Puede llegar el día en que muchas gentes tendrán que tomar referencia a mi defensa y a mis videos, hasta para defender los propios, si acaso se les quieren hacer injusticias como a lo que a nosotros y a nosotras. Mis dos hijos y yo somos inocentes de todo y por todo. Si en algún momento alguien necesita aclaración de algo, pues solo cuestión de que en buena voluntad me digan, Janet, esto, aquello, a ver, hay que hablar. Agradezco de corazón quienes han respetado nuestros derechos, quienes intentan respetar nuestros derechos, quienes de alguna manera han sido buenas y buenos para con nosotros y nosotras. Y la realidad es que mucha gente hizo trampa, que fueron mentiras que nos dieron o que nos preocuparon de la manera, que nos procuraron de la manera en que dijeron. Pero a quienes de corazón sí lo han hecho de alguna manera u otra, pues muchas gracias. Y si acaso a alguien le estuvieron sacando algo como que para nosotros sin ser, pues como dice el dicho, pónganse truchas y no se dejen. Por eso, pues, si alguien tiene interés en mí de alguna manera, como amistad o X, pues creo que en vida, Janet, esto, aquello o esto, ya cuando muera, ya para qué. O sea, había muchas discusiones entre amistades a veces, o entre familiares, o hasta con mamá y eso, porque mi ver es eso, en vida es cuando es lo más importante. Si acaso es cierto que hay vida después de la muerte, pues solo Dios sabe si se podrá ver y de los espíritus lo que ocurre y lo que pasa, pero no es lo mismo en la carne en el espíritu. Creo que en vida es mucho más importante las buenas obras, el amor, el cariño, la atención, los detalles. Sería una ironía el que yo esté ahí a diario, por ejemplo, llorando o acudiendo a la tumba de mi mamá, si tiempo antes de que mi mamá, según o murieran o la mataran, no se me permitió acercársemele lo suficiente en buena voluntad ni hacer mejor por ella. Por tanta discordia y por tan manipulada y en abuso que la tenían racistas, conspiradores y conspiradoras que hasta la usaron contra ella misma, contra mí, contra varios de nosotros y nosotras.
me sentí tan impotente y todavía. Por eso mi conciencia está tranquila, porque las veces que yo hice algo por algún familiar, por alguna amistad, incluso por mi mamá y por las más que dijeron ser mis papás o mis mamás, pues fue de todo corazón y soy inocente de quienes se aprovecharon. Soy incluso inocente de si acaso hay algo que me sigan ocultando, de información que me sigan negando, o de si aún alguien me sigue utilizando de alguna manera a mis hijos. Pues hay mucho todavía en pausa. Estamos muy afectados y afectadas de salud. También más familiares, mis hermanas, más de nosotros y nosotras. Y es obvio que entre carencias, negligencias, hasta cuestiones de salud emocionales, tanta presión, hasta de sufrimiento, a veces hasta se opaca la piel, se opaca, hasta se oscurecen más los ojos. Es algo que pues es difícil de explicar. Y pues son sentimientos mixtos, aparte de tantas discapacidades de salud, condiciones médicas, de tantas condiciones y cuestiones que ya son hasta crónicas a largo plazo de por vida. Pues es obvio que varía todo día con día, tanto el nivel de dolor, el nivel emocional, de las emociones, de los sentimientos, hasta cómo se ve uno, hasta el color de la piel o las expresiones de uno, hasta el tono de voz al hablar. Son detalles muy importantes que gentes muy racistas se niegan a ver, pero la realidad entre tantas es de que pues somos inocentes de todo y por todo. Que así estemos muy oscuros o muy blancos o blancas o oscuras, o del color que seamos, del tamaño que seamos, de la fisionomía que tengamos, del peso que tengamos, de la altura que sea, de personalidad que sea, de como sea, pues según somos seres humanos y humanas, ¿que no? Y tenemos derechos. Muchos de los derechos de los que por largo se nos fueron afectados a muchas y a muchos de nosotros y de nosotras. Entre todo esto, mis dos hijos y yo somos quienes más afectados y afectadas, y pues por eso detalles absolutamente en todo son de suma importancia. Ya ha habido demasiada traición contra mí, décadas, contra mis derechos, contra mis papeles, contra mi origen, contra tanto con respecto de mí. Y en manera similar contra ambos de mis hijos, Diego Daniel Armenta y Juan Ulises Díaz. Si acaso había patrones similares entre familiares, otros conocidos o conocidas, algo de lo que es muy triste es que en vez de ser unidos entre todos y todas, combatir injusticias, había mucha competencia, mucha cizaña, mucha disfuncionamiento, mucha violencia, a veces hasta intrafamiliar. Fue horrible, de la manera en que racistas, a veces de corresponsales, ya sea o por medio de algunas religiones o de gobiernos, interpusieron, incluso de gentes que es que de educación o de legales, pues en vez de ayuda fue mucho daño, y se aprovecharon de que tenemos discapacidades de salud de variedad y de quienes con cuestiones mentales para hacer peores cosas contra nosotros y nosotras, y ponernos a competir entre nosotros y nosotras o entre sí, y usarnos y obligarnos contra nosotras y nosotras mismos, entre sí, contra unos a otras. Esto ha sido horrible. Así es que, de que si repito lo mismo, pues es sin mala intención. Estoy enferma, estoy afectada, pero no loca como tanto me insultaban, me lastimaban, me ofendían, me golpeaban y me afectaban. Mi mamá también estaba muy dañada, muy afectada, y más familia también. Tenemos derechos y eso es muy importante. Desconozco, como vuelvo a mencionar, de qué más manera o se me está utilizando, de qué información crucial e importante se me ha negado, de qué se me sigue discriminando, o si acaso se me sigue utilizando de alguna manera, yo no sé. Todos mis videos son en buena voluntad. Desconozco por qué corresponsales tanto en México como aquí en los Estados Unidos de Norteamérica dejaron y permitieron que esto fuera.
hemos sido el hazmerreír de todo y de toda, quien hizo y deshizo hasta lo que le dio su gana contra nuestra salud, contra nuestra bienestar, contra nuestros derechos. Absolutamente nada de esto es de burla, mucho menos de cómo se aprovecharon de cuán afectada ya de la mente estaba mi mamá y las otras mom women y de las otras parecidas que tanto la afectaron a ella. Ha habido muchas gentes que se han regocijado y que constantemente nos humillaron, nos desprecian o se burlan o justifican de una manera muy racista y abusiva lo que hay contra nosotros y nosotras, cuando en realidad esto es de severa magnitud, de mucho dolor, son crímenes, son injusticias, esto es de extremo. Y en dado momento, quienes culpables, pues tendrán que responder. Y quienes ya no vivan para entonces, si acaso es verdad que Dios o de injusticias, pues en su momento, como dicen los dichos, pues se les leerá la cartilla de alguna otra manera. Pero pues somos varios y varias quienes estamos afectados y afectadas, y entre todo ambos de mis hijos y yo hemos sido quienes más afectados y afectadas. Si acaso alguien está haciendo trampa, utilizándonos, mintiéndonos, o siguen con sus treguas, farsas, estafas o castigos injustos, o queriendo utilizarnos, o ya se nos ha hecho de más contra nosotros y nosotros de una manera tan indignante, tan abusiva y tan absurda, que esto es extremadamente decepcionante. Así es que no se dejen engañar con el respecto al color de piel. Hay quienes están muy blancos en lo superficial, pero mucho más oscuros en lo tapado. Ya vemos quienes al revés, muy oscuros y oscuras en lo superficial, pero mucho más blancos y blancas en lo tapado. Ya hay quienes o todos oscuros y oscuras, parejos y parejos, o todos blancas y blancos, parejos y parejas. Ya vemos quienes de varios colores, por tanto que se nos ha hecho, y hay quienes incluso hasta por naturaleza, de diferentes tonos y colores de su piel. Recordemos que está prohibida la discriminación a base del color de piel, que debe de ser hasta un derecho que también sea discriminación, eso a base de color de ojos, que híjole, mucho abuso fue por quienes abusaron nuestros documentos, porque hicieron trampa contra nuestro color de piel y contra nuestro color de ojos, y de por vida lo voy a repetir. Si acaso fue para alejarnos del ser amado o de nuestros padres, a mis hijos y a mí, además de nuestras familias, más, mucho de esto tiene que ver con quienes hicieron trampa por vías y tratamientos médicos contra nosotros y nosotras a través de algunas religiones y de gobiernos. Hechos, verdades, detalles, leyes y derechos que nos defendieron, que nos protegieron desde un principio, pero que fueron discriminados, ignorados, y que aún nos defienden, nos protegen, y que en todo momento nos defenderán y nos protegerán, son y serán de suma importancia. Y soy inocente de quienes tercos y tercas a no poner atención a tan importantísimos detalles. Es mentira que lo hemos tenido tan fácil. Hemos sufrido de más, se nos hizo de más, tanto aquí en este país, los Estados Unidos de Norteamérica, donde varios y varias de nosotros nacimos, como en México también, y muchos países a nivel mundial. Si acaso supuestamente es cierto eso, que compitiendo en algunas cuestiones o con casos similares, o entre el mismo país esto, o entre México y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, pues si según esto autoridades corresponsales lo sabían, lo permitieron, pues hasta conspiración y traición entre ellos y ellas mismas. Y desconozco de lo que mucho de lo, si acaso algo es mentira, pues soy inocente en lo que se me mintió a mí. Si acaso alguna información es diferente, pues soy inocente, o de la información que se me ha negado, que no me han querido dar a conocer. Soy inocente de tanta evidencia que nos la robaron malas gentes, y de quienes usurparon nuestra identidad, nuestros papeles, y quienes han hecho traición contra nuestro origen.
soy inocente de quienes tercos y tercas hasta discriminarnos por hablar español, y quienes nos discriminaban y nos lastimaron que por no hablar suficiente español, o sea que nos fue igual o peor hasta por lo mismo o por ambas cosas. Esto es cierto. Me llamo Janet, soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. Absolutamente de ninguna manera es esto comodidad para mí. Para mí esto es constante trauma diario, es abuso, son ataques a mi salud mental, a mi salud físico-corporal, hasta nuestro lifespan, como dicen, hasta a lo que nos toque vivir de vida, porque es presión innecesaria, son dolores innecesarios, son cosas con mucho odio que fueron ocasionadas contra nosotros y nosotras por quienes fueron capaces de sacrificar su propia felicidad, su propio bienestar, sus propios derechos y su propia salud con tal de chingar la nuestra. Y disculpen lo vulgar, pero como dicen los dichos, a secas, a calzón quitado, como quieran decir así vulgarmente los dichos. Las cosas se dicen como son y como han sido. Es que como dicen los dichos, a quien no le quede el saco no se lo pongan, o sea que no se ofendan quienes nada tienen que ver en todo esto. Si pueden, oren por nosotros. Si de buena voluntad gustan, pues procúrenos, que nos la pasamos muy afectados y afectadas y sí tenemos muchas necesidades. Y quienes tercos y tercas siguen contra nosotros y nosotras, pues en su momento, pues los afectados y afectadas nomás van a ser ustedes. Así es que mi conciencia está en paz y sigue en paz y tranquila. Pónganse a pensar cuando puedan. Pónganse en mi lugar. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran yo? Y con eso de que muchos utilizaron hasta a mi mamá contra ella misma y contra nosotros, que si negligencia, que si lo de la fayuca, que si hay la mamá, que si hay Chabelita, que si malas hijas, que si malos hijos. Mucho cuidado con seguir tercas y tercos a mí en ese aspecto. Y no es una amenaza, es simplemente una afirmación. Tengo derechos, por eso muchos detalles y verdades son muy importantes. A mí me dolió cada golpiza, a mí me dolió mucho cada vez que me torturaron o me violaron. A mí me ha dolido mucho tanta injusticia y dolor que fue a ambos de mis hijos y a mí, y a mis hijos también les dolió mucho tanto daño que me les hicieron. Tenemos derechos y no somos objetos. Y tengo derecho incluso a defenderme de difamaciones, de treguas, de estafas, de farsos, de falsas acusaciones y de lo más. Como seres humanos, hasta cierto punto tenemos la opción de elegir si somos buenas o buenos. Hay quienes, como lo que nos había pasado a nosotros, que muchas veces nuestra opción de elegir, pues hasta eso nos habían quitado. Pero pues por eso es muy importante analizar y poner atención, especialmente a detalles. Ya se nos hizo demasiada injusticia de diferentes maneras. Agradecemos lo que está mejor poco a poquito, día con día, pero hay mucho que aún no. Y aún se hace sentir mucho alejamiento, mucha cizaña, mucho distanciamiento, mucho daño entre familiares. Muchas veces me han hecho dudar que qué tal si fue una estafa eso lo de la muerte de mam, que qué tal si la tienen por ahí abusándole su plasma, como según a los abuelos y a las abuelas. Y a mí me afectaron de más mi salud mental. Fueron de más teorías, de más crímenes, de más injusticias, de más de todo. O sea que a diario hago lo que puedo, es mucha presión. Me falta aún bastante por sanar. Pero vuelvo a decir, soy inocente en todo esto. Y pues ya con mi salud tan afectada, ni aunque quisiera trabajar y hacer tanto, ya no es como antes. Se me lastimó en cientos de maneras y ambos de mis hijos también, lo que fue un abuso, porque es obvio que tiene que ver con quienes abusaron nuestros papeles, nuestra identidad, con quienes han estado tercos y tercas en lastimándonos,
habiéndose creído o malentendidos o malinterpretaciones o confusiones o falsas acusaciones y chismes que fueron contra nosotros y nosotras. Tenemos derechos. Ahora, hago estos videos en español también. ¿Por qué en español? Por si acaso algún conocido, conocida, familiar, amistad o corresponsal o alguien tiene interés o quiere verlos. Si se enojan, pues allá ustedes. Allá ustedes, si su vida ha sido perfecta o única o de lo mejor. Saben muy bien muchas y muchos que en realidad para nosotros ha sido de sufrimiento, de mucho dolor e injusticia. Y quienes me digan estúpida por haber perdonado a mi mamá y a las más, o de tantos insultos, o como tanto y todo, pues nosotros en verdad estamos afectados, en verdad tenemos discapacidad de salud, y en verdad hacemos lo posible por hacer las cosas bien. Es hasta un abuso y criminal de quienes nos han lastimado, hasta por que nos hemos rehusado a perjudicar a inocentes gentes y a hacer las cosas de manera en quienes estaríamos hasta en peores problemas y hasta encarcelados o encarceladas si le hacemos caso. Así que pues mejor es unirnos en paz y en buena voluntad para defender nuestros derechos, que no, en vez que estar en competencia, en cizaña o en discordia o en alejamiento. Pero pues también es de comprenderse en situaciones cuando ha habido ya mucho dolor, mucha violencia, mucha cizaña, mucho daño. A veces es mejor que, como dicen los dichos, de lejitos y de vez en cuando, pero con respeto, con cariño y con verdad. Gracias a quienes, si en la tumba procuran a mi mamá o si van mis hermanas, por si alguien me cree lo peor, porque no estoy ahí a diario, pues mi conciencia está en paz. Como ya les dije, no he podido ni siquiera desahogar mi llanto ni mis lágrimas por cuán doloroso es todo esto para mí. Tenemos derechos y pues de todo esto es en injusticia. Y también comprendan muy bien que a mí se me lastimó demasiado por algunas etapas de mi vida, incluso por varias de ellas. Y quienes cercanos a la familia saben muy bien que digo la verdad. Yo aún no me recupero, tengo mucho trauma. Es de más la presión y el dolor a diario. Y nada tienen que reprocharme, porque yo soy inocente de que se me haya mentido eso de que las tenían bien en etapas que me distanciaron de con ella. Muchas y muchos saben muy bien cómo era de carácter ella y las más. Y la realidad es que cuando nos distanciaron, a ellas, como aprendimos, se les hizo mucho daño, injusticias, y de igual o peores o similares maneras también se nos hizo mucho daño e injusticias a nosotras y a nosotros cuando en alejamiento o cuando en separaciones. Es que mucho dolor ha sido esto para varios y varias de nosotros. Quien necesite aclaraciones, con gusto. Si a alguien le importamos, pues en vida, que no, o directamente que me digan, Janet, esto, aquello, quien les importe nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestros derechos para bien, porque ya cuando uno se acaba, o hasta sería una ironía, una hipocritez, que no. O sea, cuando son recuerdos para bien, pues qué maravilla. Por ejemplo, como Julio César Chávez, o activista de derechos machine y todo. Pero hasta de él en buena voluntad he comentado, ¿por qué esperar para dar grandes reconocimientos hasta cuando había fallecido en vez de habérselos dado en vida? O sea, al menos en lo que yo pude, intenté hasta en vida, con muchas gentes y hasta con varias de ellas que en vez me despreciaron o que nunca les eran suficientes pues lo que yo podía hacer. Mi conciencia está en paz porque hice lo que pude y soy inocente de la ongoing discriminación, traición y abuso contra mi pro se defense, contra mis derechos, contra mis propuestas, contra mi origen y contra mis papeles. Tengo derechos, muchos derechos, hasta derechos internacionales, universales, intergalácticos y todo, por eso que me tienen que es que como alien.
Estoy muy afectada, yo tengo discapacidad de salud. Esto es abuso. Esto es abuso. Me parezco a mi mamá y a muchas más, mis hijos también, a muchos familiares, pero somos diferentes gentes. Que quede esto muy claro. Tenemos derechos, no somos objetos. Por eso insisto y seguiré insistiendo mientras tenga vida. Y vuelvo a hacer este video también en español, por si alguien duda, por si alguien no sabe inglés o no quiere aprender o algo, pues así no les queda duda. Si me aman, si me quieren, ahorita los necesito, ahorita las necesito. Si me llego a petatear como pasó con las Mount Women, ¿para qué hipócritas ya en la tumba o si me queman? Ahorita es cuando se requiere el apoyo y la presencia, y necesitamos mucha felicidad, mucho apoyo, mucho de todo. Y en su estar, mis dos hermanas, mi hermano y sus familias también. Mis hijos, sobrinas y sobrinas también. Si por ahí tienen algunas de las más Mount Women o familiares o algo, pues en buena voluntad, pues también nos necesitamos unos a otras de alguna manera o de otra. Y bien que se han favorecido por medio de nosotros y nosotras demasiadas gentes. No es reproche, es simplemente un hecho muy verdadero. Si es que es otro video de crisis severa, pero en buena voluntad, donde insisto en detalles, verdades, hechos, leyes y derechos que por mucho tiempo fueron discriminados y aún. Y no había por qué.